En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso número 7. Primera carta a Timoteo, perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén, amén. Este mes de noviembre, perdón, septiembre, tenemos vamos a tomar el tema de las misiones. Así es que todo el mes de septiembre vamos a hablar de la necesidad de servir en apoyo a la obra misionera. Y voy a comenzar hoy hablando sobre un versículo que nos deja saber que todos podemos participar. Todos podemos participar. Yo le puse por título, por tema a este mensaje, sí puedo. Sí puedo. Vamos a ver entonces el verso número 7. ¿Entienden todos? Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leámoslo una vez más. La tarea va a ser aprenderlo de memoria para el próximo mes. Este va a ser de hecho el verso lema para el mes de misiones, ¿ok? Segunda carta de Timoteo 1:7. Así es que todo va a girar alrededor de este verso. Veamos una vez más y espero que la próxima semana usted ya lo tenga aprendido de memoria. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, damos gracias por todas tus misericordias, por tu fidelidad para con nosotros, porque nos has preservado a una vida sobre esta tierra, porque tú nos has dado el privilegio de ser parte de tu obra, porque tú, Señor, quieres que te sirvamos tanto que estamos en este lugar, en tanto que somos llamados a tu presencia. Padre, por favor, te pedimos ahora que nos ayudes, que nos dirijas, que nos fortalezcas, Señor, que nos enseñes, para que no partamos de este mundo con las manos vacías, Señor, sino que podamos presentarnos delante de ti como siervos aprobados, Señor, siervos útiles, que hicieron lo posible por servirte a ti. Te lo pedimos, que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí puedo. ¿Habrá alguna razón por la cual no podamos servir en la obra de Jesucristo? Sí. A veces pensamos que sí, ¿ok? A veces pensamos que otros podrían servir, pero no nosotros. A veces pensamos que otros podrían participar, pero no yo. Bueno, vamos a empezar analizando el verso número 7. Primero, obviamente esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y ya la mayoría conoce quién fue el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya, entonces no vamos a hablar tanto sobre cómo comenzó el apóstol Pablo a servir al Señor, pero sí vamos a ver cuál era la circunstancia en que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Es algo importante. ¿Cuál era la circunstancia en que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Bueno, esta segunda carta de Timoteo, el tema de esta carta que escribió Pablo a Timoteo, el tema es el obrero del Señor, sería el tema, o el siervo del Señor. O sea, todo lo que Pablo va a escribir es desde la perspectiva de que todos somos siervos, somos obreros del Señor y necesitamos servir de cierta manera
y hay enemigos que podrían impedir que sirvamos. Así es que todo el tema es sobre qué es ser un siervo del Señor. Cuando las circunstancias en que se encontraba Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, por ejemplo, él se encontraba prisionero en una cárcel en Roma. Pablo ya tenía una edad bastante avanzada para este tiempo. Ya anteriormente Pablo había estado preso y había salido, pero en esta última prisión Pablo sabe que él ya no va a salir. Es más, él sabe que él va a morir a causa de su fe allí en ese lugar. También sabemos, por lo que escribió Pablo, que él se había presentado para defenderse ante el César, y en esta última defensa que él estuvo solo. Ninguno de sus compañeros que él conocía estuvo con él por diferentes circunstancias. Algunos estaban ocupados haciendo algunas cosas, otros literalmente le habían abandonado. Pero Pablo sabía lo que era la experiencia de estar completamente solo, ¿no? Y yo creo que algunos lo han experimentado, ¿no? Que se ha sentido completamente solo. Pero Pablo recuerda que él realmente no estaba solo. El Señor estaba con él. Las circunstancias de su cautiverio no eran cualquier cosa, ¿ok? Las cárceles en Roma en aquellos tiempos eran algo terrible. Los calabozos que eran reservados para las personas que estaban a punto de ser muertas pues, por la acusación contra ellos. Los calabozos eran oscuros, fríos, en la parte más baja del lugar. Era algo terrible, ¿ok? Ahora imagínense al apóstol Pablo ahí en ese lugar, ¿no? Tal vez en uno de los calabozos que estaban más abajo, sin luz, se acercaba el invierno, pero aún así el apóstol Pablo no se sintió limitado para seguir sirviendo en el ministerio. Bueno, esta era parte de las circunstancias que enfrentaba el apóstol Pablo. ¿Dónde podemos leer eso? O sea, ahí mismo en esa segunda carta de Timoteo, busque conmigo el capítulo 4, no pierda el capítulo 1, pero busque el capítulo 4, leamos de puño y letra del apóstol Pablo. Verso 6 y el verso 7. Capítulo 4, verso 6 y el verso 7. ¿Lo tienen? Dice ahí en el verso 6, dice Pablo, esta es su circunstancia, ¿ok? Cuando él estaba escribiendo la carta, cuando escribió la carta a Timoteo, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego él agregó en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí solamente en este verso número 6 Pablo nos dice cómo va a concluir su vida, ¿ok? Ha cumplido su ministerio. Y esta carta va dirigida a alguien que está comenzando, ¿no? Y en realidad lo que Pablo dice ahí es de que todo pudo lograrlo por la fe puesta en Jesucristo. Eso fue su fortaleza, ¿no? Si usted lee conmigo el verso 16, vaya hasta el verso 16, ahí en el capítulo 4, en el verso... En el verso 16, ¿sí lo tienen? Dice así. Bueno, lea conmigo desde el verso 9. Dice así. Estamos viendo la condición de Pablo cuando escribió, ¿ok? Dice así: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, ¿no? Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Verso 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarde tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Dice el verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles, para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y si usted lee el verso 21, dice el verso 21, procura venir antes del invierno, dice. Éulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Bueno, esta es parte de las circunstancias del apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta que sus circunstancias no eran favorables? ¿Sí se dieron cuenta que su situación se miraba difícil físicamente, emocionalmente? Sí, se veía difícil, ¿no? ¿Quién esperaría que alguien pudiera servir esta misma circunstancia? Así es, pero aún así el apóstol Pablo, él seguía sirviendo y ya estaba terminando su carrera, ¿no? Ahora, esta carta que le envía a Timoteo, vamos a ver algo acerca de Timoteo. ¿Cuáles eran las circunstancias ahora de Timoteo, que es el que recibe la carta, ¿no? Bueno, no sé qué tanto sepa usted de Timoteo, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Lo que sabemos es de que en el primer viaje misionero de Pablo, él pasó por una ciudad que se llama Listra. Allí en Listra estaba la familia de Timoteo, su abuela y su mamá, las cuales ya desde anteriormente habían estado trabajando en la vida de Timoteo. Y posiblemente cuando Pablo predicó allí, Timoteo escuchó el mensaje de salvación y el corazón de Timoteo ya estaba listo para poder tener fe y ser salvado, ¿ok? O posiblemente fueron la mamá de Timoteo y su abuela las que le explicaron correctamente el Evangelio después de ser salvas ella. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero sí sabemos que Pablo sí intervino en la salvación de Timoteo. Y qué importante, ¿no? Este es un ejemplo de que los padres, aún los abuelos, tienen una gran responsabilidad con los hijos, ¿no? De ir hablándoles desde ahorita sobre la necesidad de la salvación, para que cuando ellos estén un poco más grandes puedan entender lo que significa ser salvo y puedan tener fe en Jesucristo, ¿no? O sea, preparar sus corazones. Padres, deberíamos estar preparando el corazón de nuestros niños para que cuando ellos estén un poco más grandes tomen su decisión, ¿ok? Por la salvación. Esto pasó en la vida de este hombre llamado Timoteo. Tiempo después, en su segundo viaje misionero, Pablo volvió a pasar por esa ciudad, pero Timoteo, ¿qué creen? Ya estaba sirviendo, ya era un discípulo, ¿ok? Y Pablo lo miró y los que le conocían a Timoteo daban testimonio de que era un buen discípulo, era un buen siervo, ¿ok? Por eso Pablo decidió llevarlo como parte de su ministerio, ¿ok? como un apoyo. Esto podemos leerlo allá en Hechos capítulo 16, vaya conmigo, no pierda la carta a Timoteo, la segunda carta, pero vaya conmigo a Hechos 16, capítulo 1. Usted sabe, ¿no? Que en la carta, en el libro de Hechos, se cuenta la parte de la historia o el libro de Hechos nos cuenta sobre la obra de los apóstoles, ¿no? Sí. Y ahí conocemos cómo comenzó la iglesia del primer siglo. Y ahí conocemos algunos personajes que luego se mencionan en las cartas, ¿no? Como el caso de Timoteo. Entonces, Hechos capítulo 16, por favor. ¿Sí llegó? Vamos a leer el verso 1 al 3 para conocer un poco acerca de Timoteo, a quien se le está enviando esta carta, a quien se le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces dice el verso 1, ¿lo tiene? Dice así el verso 1, Hechos 16, dice: después llegó a Derbe, Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿De quién era hijo Timoteo? Acuérdense de eso, ¿ok? De una mujer judía creyente. O sea, Pablo, cuando Pablo comenzó su ministerio, él, recuerden que fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, que no son judíos, pero siempre llegaba a las sinagogas de judíos, ¿ok? Y no desaprovechaba la oportunidad para compartir el evangelio a los de su nación, que no eran salvos todavía, ¿cierto? Bueno, aquí había una mujer que ya era salva, era judía, ¿ok? Pero ya era creyente, o sea, ya había sido salvada.
Pero dice, nos habla del padre de Timoteo, pero de padre griego. ¿Quién era el padre de Timoteo? ¿Cómo se llamaba? No sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos que era griego. ¿Qué significa eso de que era griego? Bueno, aquí, acuérdense, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y Lucas es el único que cuando se refiere a los judíos, en el libro de Hechos se refiere a los judíos, usa la palabra griegos para referirse a los judíos de la dispersión. El padre de Timoteo no era un gentil, como usted acaba de leer en algunos comentarios, no, el padre de Timoteo también era un judío, ¿okay? Solamente que era un judío de la dispersión y se entiende que no era creyente, ¿okay? Creyente era su abuela y su mamá de Timoteo, fueron los que influenciaron en la vida de él. De hecho, el padre de Timoteo se mira que ni siquiera estaba preocupado por observar la ley dada a través de Moisés. Por eso Pablo inclusive tuvo que tomar ese papel de circuncidar a Timoteo, ¿okay? Porque es un judío, ¿okay? ¿Sí entendemos eso? Dice en el verso 2, y daban buen testimonio de él, dice, los hermanos que estaban en Listra y en Ícono, dice, quiso Pablo, dice, que éste fuese con él, y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Timoteo tenía que ser circuncidado, pero claramente se ve que a su papá no le importó, porque era el padre el que tenía que encargarse de esta labor, ¿okay? De circuncidarlo, pero se mira que no estaba interesado ni en la propia ley de su nación, ¿no? Así que Pablo tuvo que hacer todo esto, pero la salvación se involucró mucho lo que hicieron su abuela y su mamá de Timoteo, ¿no? ¿Qué más sabemos de Timoteo? Bueno, regresamos a la segunda carta, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 ahora. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Nos relata un poquito también de cómo comenzó la vida de fe de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14, por favor. ¿Lo tiene el verso 14? Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Pablo trata un poco de la niñez de Timoteo, que dice, y que desde la niñez, o sea, dice, has sabido las sagradas escrituras. O sea, Pablo no estuvo con Timoteo desde que era niño, ¿okay? Esta labor de conocer las escrituras fue por parte de su abuela y su mamá, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. No que Timoteo no fuera salvo, sino que Pablo está diciendo es que las escrituras son las que ayudan a que un hombre pueda entender sobre la necesidad de la salvación, ¿ok? Porque si Timoteo estudió el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento estaban las profecías sobre un Mesías, sobre un Salvador, ¿cierto? Así es que cuando Pablo se presentó, para Timoteo debió haber sido más fácil de entender. Ahora, Pablo me está hablando del Salvador que esperábamos, ¿sí me entienden? Entonces, esta es parte de la vida de Timoteo. Y aún en el verso 16 dice así sobre lo útil que son las escrituras, la Biblia, ¿ok? Dice así el verso 16, toda la escritura, y cuando habla de toda la escritura no se refiere solamente al Nuevo Testamento, habla del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. ¿Y qué significa esta palabra inspirada? Usted sabe, ¿no? Algunas personas dicen, yo no leo la Biblia porque yo cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Pues la escribieron hombres. La gente no entiende lo que es la palabra, lo que significa inspirado, ¿okay? La palabra inspirado significa
soplado por Dios. Es la idea de que Dios se las dictó, digamos, se las sopló para que los escritores, que sí fueron hombres, pudieran escribir sin error. La Biblia fue escrita sin error, sin contradicciones, porque aunque Dios utilizó a hombres, Dios les sopló a ellos, le dio lo que tenían que escribir cada uno. Y ustedes se van a darse cuenta que si leen lo que escribió Moisés, coincide con lo que escribió todos los escritores de la Biblia, que fueron muchos hombres, ¿ok? Y ninguno se contradice. ¿Cómo es posible esto? La única forma de que esto sea posible es de que, aunque hubo muchos escritores, solamente existe un autor, ¿ok? Los hombres no son los autores de la Biblia, son los escritores. El autor es Dios, porque Él la dio, la inspiró, para que me entienda. Dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para eso es la Biblia, ¿ok? Para enseñarse, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 17, a fin de que el hombre, y esto Pablo dijo a Timoteo en primer lugar, ¿ok? Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es hombre de Dios aquí? Todos los que han puesto la fe en Cristo son hombres de Dios también, como Timoteo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa sea maduro, sea apto, esté preparado, esté capacitado. Dice sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo había terminado su carrera, ¿ok? Él había hecho la buena obra que Dios le encomendó. Timoteo estaba haciendo parte de la buena obra, no había terminado, estaba empezando. Y Pablo quería que Timoteo también hiciera la buena obra como hijo de Dios. La fe de Timoteo era una fe real, que era una fe genuina, era una fe verdadera. Ustedes saben que en las iglesias, no todos los que se reúnen en una iglesia tienen una fe verdadera. Yo no soy Dios para saber quién tiene una fe verdadera y quién está fingiendo, ¿ok? Pero en las iglesias, según Pablo, y según Pedro, y según Juan, y según Judas, y según todos los apóstoles, tuvieron la experiencia de ver que en una iglesia como esta, no todos tienen una fe verdadera. Hay quienes fingen tener una fe, ¿ok? Pero Pablo nos dice que la fe de Timoteo realmente era verdadera. Yo espero que la fe de usted sea verdadera, ¿ok? Que realmente usted tenga la fe puesta en Jesucristo. Dice ahí en primera carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 3. ¿Está conmigo? Ahí, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 3. Pablo nos habla de la fe de Timoteo. Pablo estaba convencido de que realmente Timoteo era un hombre salvado, ¿ok? Que realmente Timoteo había puesto su confianza en que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario y que le había salvado dándole vida eterna, ¿no? No por obras, sino simplemente por creerle a Cristo lo que Él dice, ¿no? Dice el verso que Él tiene, dice Pablo, doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas, posiblemente cuando se escribió, ¿no? Dice, para llenarme de gozo, dice, trayendo a la memoria, Pablo está acordando de la fe de Timoteo, trayendo a la memoria, dice, la fe, dice, no fingida que hay en ti. ¿Cómo era la fe de Timoteo? No fingida, o sea, no era falsa, él no estaba pretendiendo ser algo que no era un verdadero siervo de Dios, un salvado, ¿ok? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Oye, ¿sabes cómo se llamaba la abuela de Timoteo, no? Que también tenía una fe no fingida. Y también en tu madre Eunice, también la mamá de Timoteo, tenía una fe no fingida, ¿ok? Dice, y estoy seguro que en ti también, dice, ¿no? Algo más que sabemos de Timoteo. Cuando yo le dije que en las congregaciones puede haber una fe fingida, sí, dice en el capítulo 3, ya conmigo ahí, Pablo también lo sabía, ¿no? Ya conmigo el verso 3, digo capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen? ¿Puede haber una fe fingida? ¿Puede haber alguien que dice que es cristiano pero en realidad no lo es? Sí. A veces las personas visitan congregaciones como esta u otra, ¿no? Y ven a una persona ahí que se conduce totalmente a lo que dice, y
dicen las personas, ya ven, todos son iguales, todos son falsos hipócritas. No, sí hay falsos hipócritas, ¿ok? Pero no todos. La Biblia no te miente, te dice, sí, ahí va a haber algunos que son falsos, hay verdaderos, ¿ok? Pero no encierra a todos en el mismo costal, ¿ok? ¿Sí me entiende? Usted sí me entiende, ¿verdad? Sí. Por eso no nos animamos. Yo no me asusto de esto de que, en la iglesia hay uno que es falso. Pues ya lo sé, la Biblia lo dice. Sí. Pero también hay verdaderos, ¿ok? ¿Sí me entiende? Sí, entonces dice el capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y estamos en los postreros días después de Pablo, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y habla en el contexto de la iglesia, ¿ok? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿En la iglesia? Sí, eso es así. Y dice en el verso 5, ahí va la clave, ¿no? ¿Lo tienen? Que tendrán, dice, apariencia de piedad. O sea, esta es una fe, no, es una fe fingida, apariencia, ¿no? Que aparenta, ¿no? Esto es hipocresía. ¿Saben lo que es la hipocresía, no? ¿Sí sabe usted? Uno a veces se ofende cuando eres hipócrita. Te están diciendo nada más que eres un buen actor, nada más, ¿no? Sí, la palabra hipocresía en aquellos tiempos nadie se ofendía cuando pasaban ahí al escenario a hacer una obra. Le llamaban, ahora van a pasar los hipócritas, o sea, los que van a actuar. Ahora ya nos ofendemos, ¿no? Sí, la hipocresía habla de alguien que está actuando un papel que no es real en su vida, ¿ok? ¿Sí me entiende? Bueno, en el caso de la fe, hay una fe que se actúa nada más, ¿no? Que tendrán apariencia, dice, de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella, dice, dijo Pablo a Timoteo, a estos evitan. Ahora, si es que lo descubren, ¿verdad? Porque actúan a veces, espero que lo seamos nosotros, ¿verdad? A veces actuamos tan bien, podemos decir, que al amor nos notan, ¿no? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, ya saben, estos que actúan, buscan a las almas más inconstantes, ¿ok? Estos que no son verdaderos, no van a tratar de ganarse a alguien que es maduro en la fe, ¿ok? No, estos van a buscar a ver quién es más inconstante, quién no se congrega mucho, quién no lee mucho la Biblia, quién no ora. Fulano de tal, y van sobre ese, ¿no? Y a este al que tratan de ganarlo para sí, para obtener un beneficio para sí. A él no le interesa el hermano nuevo, a él le interesa qué puedo sacar de él. Este es un peligro, ¿ok? Por eso Pablo dijo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, ¿ok? Parte ya me salí del tema, ¿no? El pasaje era otro de que empezamos, ¿no? Ahora, Timoteo era un hombre dotado por Dios, capacitado por Dios. O sea, Dios había obrado en la vida de Timoteo. Aún el apóstol Pablo, cuando le conoció, le impuso las manos. Claro, la imposición de manos que funcionaba en el tiempo de los apóstoles tenía un propósito. La imposición de manos tiene varios propósitos, ¿ok? Despedir a alguien simplemente, ¿me entiendes? Encargarlo a hacer una tarea, una obra, pero en el caso de los apóstoles, Pablo lo usaba para transmitir un don espiritual. Sí, Pablo lo podía hacer, sí, era un apóstol, ¿ok? Esto ya no pasa hoy en día, ¿ok? Pero sí, en aquellos tiempos Pablo, como apóstol, podía él, a quien mirara que realmente era un siervo de Dios, le ponía las manos, y esta es una forma de transmitirle un don espiritual, ¿ok? Algo que podía hacer, un hecho milagroso, para que me entiendan, ¿ok? Cuando Pablo quiso ir a Roma, cuando quiso ir a Roma, él dijo, yo quiero ir a Roma, dice, y a los que estén salvos allá, dice también comunicarles algún don espiritual. No sé, el capítulo 1 de Romanos. Bien, Pablo era un hombre capacitado, y aún Timoteo, y aún Pablo dice que él dice, le impuso las manos para capacitarlo, ¿no? Pero Timoteo se veía que tenía algunas debilidades, ¿no? Ahora vamos al capítulo 1, en el verso 1. Pero el capítulo 1, verso
verso 6. ¿Lo tienen? Dice en el verso 6, capítulo 1, verso 6, la segunda carta. Dice, por lo cual, le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Timoteo tenía un don de Dios, una capacidad, o sea, él estaba haciendo la obra de pastor, ¿ok? De edificar una iglesia. Esta capacidad la había sido dado por parte de Dios. Y se mira que Timoteo la estaba haciendo, ¿ok? Pero parece que corría el riesgo, o ya estaba corriendo el riesgo, o estaba en ese proceso de un decaimiento, ¿no? Por eso dice así, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, el fuego del don de Dios simplemente es el deseo, la capacidad, la fortaleza de hacer las cosas bien, ¿no? Con lo que Dios le ha dado, dice. Que está en ti, dice, por la imposición de mis manos. ¿Quién obró? ¿Quién hizo? ¿Quién transmitió esa capacidad? ¿Quién Dios usó? Dios usó a Pablo, ¿ok? Para que Timoteo tuviera esta capacidad, dice. Ahora, ahí en ese verso nada más se mira pues que Timoteo estaba expuesto a un decaimiento, ¿ok? Estaba expuesto a no seguir haciendo el trabajo como lo había empezado, como Dios quería que lo hiciera. Por eso Pablo envía esta carta, ¿no? Mira que hay un problema ahí. Y se mira que el problema puede ser, ¿qué palabra usar? Bueno, usar la palabra que está en la Biblia, ¿okay? La palabra que se usa es cobardía. Leamos a la ya con todo esto que hice, llegamos al verso número 7, que es donde estaba el tema en realidad, ¿no? Por eso en el verso 7 dice así, léalo conmigo otra vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, hasta ahí nada más. ¿Cuál era una de las debilidades que el apóstol Pablo notó en Timoteo? Bueno, era esta, que se mira que era un poco, dudaba mucho, ¿no? Le faltaba un poco de valor, no sé qué podía usar, ¿ok? Sí, le estaba faltando valor ante las circunstancias en las que se encontraba. Pero hay que entender esto, Timoteo no andaba en un pecado, no andaba ahí de perezoso, no, pero la iglesia ahí en Éfeso no era una iglesia fácil de sobrellevar, era una iglesia bien difícil. Miren, en esa iglesia, como acabamos de leer, Pablo sabía que iba a haber tiempos peligrosos, había apostasía, ¿Qué es apostasía? Personas que están en la iglesia, que dicen ser creyentes, pero que no lo son, que lo único que quieren es dañar a la iglesia, sacar un provecho, apostasía. ¿Qué más había? Había una incredulidad una idolatría tan terrible. Ahí estaba el templo de Diana, ¿no? Es más, Diana era un negocio para los ¿cómo se llaman los que hacen estatuillas? ¿Se van las palabras? Artífices, escultores, ¿me entienden? La idolatría era algo terrible, ¿no? Había perversión sexual, o sea, había de todo ahí. Y Pablo estaba edificando una iglesia que venía de arrastrar todas esas cosas, ¿ok? O sea, que no era trabajo fácil. Había oposición también. Entonces, sí, Timoteo estaba expuesto a sentir temor, ¿sí me entienden? ¿Quién no estaba expuesto al temor? Entonces, Pablo dice que hay un peligro al cual Timoteo podría estar expuesto, y es la cobardía. ¿Qué es la cobardía según la Biblia? ¿Ustedes saben que la Biblia habla de andar en el temor de Dios? Ahora, aquí cobardía es igual al temor de Dios. ¿Okay? Cuando usted escuche que la Biblia dice andar en el temor de Dios, significa anden con cuidado de no deshonrar, de no desagradar a Dios. Es un temor de Dios. Tener cuidado de honrar a Dios. Eso es correcto, eso es algo positivo. Pero la cobardía es algo diferente de aquí. La cobardía, en este caso, que está hablando Pablo, habla de un miedo, habla de un temor, habla de la falta de voluntad para actuar en una situación de peligro o de oposición. Aquí miedo habla de falta de valor para accionar en algo que Dios ya ha encargado. Habla de la debilidad de ánimo, habla de falta de valor. Es ese sentimiento de sentirse amedrentado y te sientes paralizado, ¿no? Sí, me entiendes, que miedo es lo que le llamamos cobardía.
Por cierto, hoy, usted sabe, ¿no? En este país se da mucho que los jóvenes se quiten la vida, ¿no? ¿Y por qué razón? Bueno, jóvenes entre 10, 12, 14 hasta 22, 23 años son muy propensos a no entender por qué están pasando ciertas cosas en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Que empiezan a enfrentar la vida, pasan cosas que ellos no entienden, les da miedo seguir adelante, ese miedo los paraliza y toman según ellos la decisión. Como no quieren seguir experimentando esas angustias, esas aflicciones, toman el camino más fácil, ¿no? ¿Y cuál camino es más fácil? Pues acabar con esa vida, ¿ok? De hecho, es una raíz de todas esas cosas, ¿ok? No entienden, no saben por qué, no saben cómo enfrentar, y viene este temor y prefieren acabar de la manera incorrecta, porque se puede acabar con ese temor, pero no como lo hacen ellos, ¿ok? ¿Sí me entienden? Aún sienten tanto miedo que ni siquiera quieren saber cuál es la raíz de ese temor. Así de terrible es la cobardía que se puede sentir, de la cual habla el apóstol Pablo y está advirtiendo a Timoteo. Y repito, ¿quién no ha sentido ese tipo de sentimiento de cobardía, no? Por ejemplo, no sé, algunos sentimos miedo el servir a Dios, el compartir el evangelio, como algunos han dicho, por el miedo a que nos ridiculicen, ¿no? Que se burlen de nosotros, miedo a que se burlen, miedo a que alguien se oponga y te empiece a refutar y no sepas qué decir, miedo a que te critiquen, ¿no? Miedo a que te levanten calumnias, miedo a que fracases. Aquí muchos tienen miedo al fracaso, muchos a veces no tomamos ciertas decisiones que son buenas, que nos pueden favorecer, pero nos da miedo, ¿no? Comenzar. Miedo a lo desconocido. Muchos sienten miedo a lo desconocido, ¿no? Vamos a apoyar la obra misionera. Y luego alguien por ahí, pastor, pero ¿y si no funciona? ¿Y si se roban el dinero? ¿Y se llevan al edificio? ¿Y si nos resulta una cosa? Cualquier cosa se puede pasar, ¿ok? ¿Sí me entiendes? ¿Sí puede pasar cualquier cosa? No. Sí, no pueden robar el edificio, el dinero, puede ser una cosa, ¿no? Pero por eso vamos a dejar de hacer lo que dice encargado. Bueno, muchos sí. Eso es más que suficiente para ser paralizados por él, por el miedo. ¿Sí me entienden? El miedo paraliza. Ahora, sentir miedo es algo natural de la carne, ¿ok? O sea, no es que nunca lo vas a sentir, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que cuando lo sientas, debes salir de ahí, no debes quedarte ahí amarrado, esclavizado, ¿ok? O sea, todos sentimos miedo, ¿ok? Pero no debemos permitir que el miedo se apodere de nosotros por mucho tiempo, porque te incapacita. De hecho, miren, ¿qué tan terrible es el miedo que en Levítico capítulo 26, no lo iba a incluir, pero vaya conmigo a Levítico 26, en el verso 36, no pierda Timoteo. Hay un texto donde Dios le deja saber a su pueblo sobre lo terrible que puede ser el miedo. Levítico capítulo 26. En la ley, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Miren, ahora no encuentro Levítico. Éxodo, Levítico, no, Levítico capítulo 26, ¿se lo tienen? En el verso 36, ¿lo encontró? Ahora, antes de leerlo, este texto que vamos a leer está escrito porque el pueblo hebreo había sido muy rebelde a Dios, no tuvo fe en Dios, no tuvo confianza en Dios, ¿ok? Así es que Dios está advirtiendo lo que iba a pasar cuando le abandonaran, ¿ok? Cómo Dios iba a permitir que ellos fueran dominados por su miedo. ¿Sí? ¿Saben? El miedo puede destruir a un ejército. ¿Saben? En la Biblia hay ejemplos donde Israel, el ejército israelí, se enfrentó a un ejército 50 veces más grande, 60 veces más grande. No sé, 300 contra 200,000, por ejemplo. ¿Sí me entienden? ¿Y saben cómo los derrotó Dios a otro ejército? Poniéndoles
Miedo nada más. O sea, el miedo es algo terrible, ¿ok? Entonces Pablo está diciendo a Timoteo: hey, Timoteo, ten cuidado del miedo, porque el miedo puede hacer que tú no puedas servir en el ministerio, aunque estás capacitado. Dice el verso 36, ya dice así: y a los que queden de vosotros, dice, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido, dice, de una hoja que se mueva los perseguirá. Eso es miedo, ¿no? Eso es cobardía, cuando te asustas con tu propia sombra, ¿no? Cuando corres, decimos, sin que nadie te persiga, ¿no? Y si alguien lo dice, eso está en la Biblia. ¿Sabes que está en la Biblia? Nosotros dice, ese huye sin que nadie lo persiga. Bueno, está en la Biblia ese pasaje, ¿no? Dice, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podré resistir delante de vuestros enemigos. Bueno, este es un miedo del cual la Biblia dice que no deben tener los que son hijos de Dios, los creyentes. Este es un miedo del que hay que guardarse, especialmente si Dios te ha llamado a tu función, a servir. ¿Sí entendemos esa parte? Ahora, ya entendemos entonces por qué Pablo le envía esta carta a Timoteo. Timoteo, no seas cobarde, ¿ok? La cobardía puede hacer que te paralices ante la obra y no hagas nada. Algo así es lo que Pablo está pensando con respecto a Timoteo. Entonces, ahí tenemos un asunto del miedo. Sentir temor es algo natural, pero lo que Dios no quiere es que el temor se arraigue en el corazón por mucho tiempo y que por eso nos veamos impedidos para hacer las cosas que necesitamos hacer. Ahora, lo que sí Pablo dijo a Timoteo es que confíe en Dios, que le salvó, que Dios le puede dar a Timoteo las cosas que necesita para hacer frente a la cobardía, ¿ok? Y esto es lo que vamos a terminar viendo aquí. Hay tres cosas que Dios ha prometido a todos los que han puesto la fe en Él, que son salvos, a todos aquellos que aún ya son capaces, que tienen talentos, pero aquí recuerden que aún hasta los más capaces luego se acobardan, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos olvidamos que Dios nos quiere dotar con tres cosas. Estas tres cosas no son de la naturaleza humana. Ahí están, tres cosas ya. Tres cosas. Estas tres cosas que vamos a mencionar no son de la naturaleza humana, vienen de parte de Dios, ¿ok? Lo único que se viene de la naturaleza humana es el miedo. Miedo es el tuyo, ¿ok? Ese es tuyo, ¿no? Pero lo que Dios quiere es darte cosas que no son tuyas, pero que Dios quiere que las hagas tuyas. Que por cierto, pueden ser tuyas porque son fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en usted la puede tener, ¿ok? ¿Qué cosas son esas? Ahí le va, número uno. Poder. Poder. La palabra poder aquí es algo que viene de arriba, ¿ok? Es una capacidad que yo no la tengo, pero que la puedo tener porque Dios me la da. Dice ahí, estamos en 2 carta de Timoteo capítulo 3, lea conmigo. Ya vimos sobre el miedo. Dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ya vemos sobre eso. Sino de poder. Poder. Dios dice que todos los que han confiado en Él pueden tener poder. ¿Qué es el poder? Bueno, esa palabra poder que usted ve ahí, para traducirla, también se tradujo de una palabra griega que significa, que se escribe así, se escribe dunamis. ¿A qué suena dunamis? Dunamis, así, dinamita. De ahí se tradujo la palabra dinamita. ¿Y qué es la dinamita? Bueno, es algo muy poderoso, ¿ok? La dinamita es muy poderoso. Bueno, fue lo que se encontró ahí a la mano del escritor para poder hablar sobre lo poderoso que es Dios y cómo Él quiere ayudarte para que no seas cobarde, para que yo no sea cobarde, no se ofenda cuando seas cobarde, ¿ok? Estamos diciendo para que usted no se encuentre paralizado por el temor a lo que no entiende. Dios quiere darle poder como la dinamita, ¿no? Es una capacidad, es una potencia para que puedas hacer frente a las cosas que te asustan.
El texto dice literalmente que el Espíritu Santo inyecta poder en el espíritu del hombre. El hombre tiene un espíritu que a veces se acobarda. Bueno, lo que Dios dice es, Timoteo, Dios te ha dado también un espíritu de poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Haga una aclaración, ¿ok? Ese poder que Dios nos da tiene un propósito. Ese poder no es para gobernar a los demás a la fuerza, ¿no? Usted sabe que hoy el mundo entiende poder como esa capacidad de someter a los demás, ¿no? Que de hecho hoy en la iglesia a veces se lleva a cabo, Dios me ha dado poder, ¿no? Para que nadie me vaya en mi contra, ¿no? Para que salga aquí lo que yo quiero, no está hablando de eso, de ese tipo de poder. Entonces ese es abuso de poder, no, aquí habla de un poder para poder servir, ¿ok? Habla de un poder para que cuando Dios te diga que hagas algo y te asuste, recobres el valor y lo puedas hacer. Es un poder de servicio, no de sometimiento, ¿ok? Lo repito, sí, hay veces que en la iglesia se habla de un poder para someter, pero no para servir. Cristo era poderoso, es Dios, pero Él vino a servir, dice, ¿ok? Entonces, de ese poder está hablando Timoteo pero Pablo que quiere que Timoteo lo sepa, que lo tiene. Dios puede hacer poderosos a los cristianos. Ahora, hablando de Pablo, ustedes saben cómo estaba Pablo cuando terminó su ministerio, ¿ok? En una cárcel de Roma, de edad avanzada, en un calabozo. Ya le habían dicho que iba a morir por causa de su fe. Y aún así Pablo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra en su forma? Poderoso. ¿Sí me entienden? Aún Pablo con todo eso, lees su carta y lo encuentras dándole ánimo a los demás. Eso es poder, ¿no? Alentando a los demás a servir por amor, alentando a los demás a sacrificarse por la obra de Jesucristo, ¿ok? Eso es poder realmente, ese es poder de Dios. Amén. Ningún hombre puede hacer estas cosas sin el poder de Dios, ¿ok? ¿Sabe por qué usted y yo no somos capaces de servir al ministerio? Porque no tenemos poder. ¿Por qué tenemos poder? Porque no le queremos creer a Dios. El poder va relacionado con la fe. Hermano, ¿cómo puedo recibir eso? ¿Cómo puedo hacer ese poder de Dios que Él me quiere dar servir en mi vida? Ten fe en Dios. Sí, tiene que ver con la fe. Crea a Dios y Dios te va a dar de ese poder. Pablo era un hombre de fe, por eso tenía ese poder. Timoteo es un hombre de fe, por eso Dios le puede dar ese poder, puede experimentar ese poder. De hecho, si leemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, en el verso 13, Pablo dice que esa fuerza que él tiene es un poder de Dios, no es de él, que Dios se lo dio a él, por la fe que él puso en Dios. Dice Filipenses 4:13, ya conmigo, búsquelo. Filipenses 4:13, por favor. Filipenses capítulo 4, en el verso 13. ¿Lo encontró? Texto bien conocido, ¿cierto? Léanse así. Bueno, dice así el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Bueno, ahí está la palabra fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me da ese dunamis, ¿ok? Ese poder. ¿Y en qué contexto se usa? No se usa así de que, necesito no sé, quiero una casa nueva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se usa así, ¿ok? No significa, puedo hacer la obra de Dios aunque me cueste, aunque sienta miedo, aunque sufra oposición, aunque se burlen de mí, aunque nadie me aprecie, aunque todos me odien, aunque todos me rechacen, aunque nadie le importe, aunque todos me abandonen, aunque me quieran matar. Así se usa en ese contexto. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece, ¿ok? Pablo lo había experimentado, por eso ahora él lo está recomendando a Timoteo, que la obra solamente se puede hacer en el poder de Dios. ¿Sí lo entienden? Pero necesitas tener fe. ¿Cómo cuál fe? Bueno, hay que tener fe como la fe de Moisés, ¿no? Dice, no busque el texto, porque todos los hombres de fe eran valientes por el poder de Dios. Dice en Hebreos 11:27, dice así, hablando de Moisés, dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey,
pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo es que Moisés tuvo valor para decidir servir a Dios? Bueno, por la fe, ¿ok? Por la fe. O como escribió David en los Salmos, ¿no? Hay muchos salmos, ¿no? Salmo 34:4 dice así, dijo David, dice, porque busqué al Señor, dice, se habla de fe, ¿cierto? Busqué al Señor, dijo David, y Él me respondió y me libró de todos mis temores, ¿ok? Sí, el miedo es parte de la naturaleza humana, pero el poder para enfrentar el miedo viene de parte de Dios, pero se requiere confiar en Dios. ¿Y cómo se confía en Dios? Cuando Dios te diga que haga algo y ves tú que Dios te lo está encargando, hazlo. Hazlo y Dios te va a dar el poder para que tú perseveres, para que tú sigas adelante, ¿ok? ¿Has comenzado a servir en la obra misionera? Síguelo haciendo. ¿Te estás acobardando? Sigue confiando en Dios, Él te va a dar el poder para seguirlo haciendo, ¿no? ¿Qué más nos da Dios como capacidades divinas para servirle? Bueno, también dice que amor. Está interesante, ¿ok? Y acá termino, ¿ok? Necesitamos entonces un antídoto contra la cobardía, es el poder de Dios. Recuerden que todo se hace en el poder de Dios, nada se hace en el poder tuyo. En el poder del hombre no se hace nada, es en el poder de Dios. Pero también se requiere un espíritu de amor, como lo dijo Pablo a Timoteo, de poder y de amor. ¿Qué es el amor según la Biblia? A ver, ¿cuántos saben qué es el amor desde la perspectiva de Dios? Si ustedes entienden lo que es el amor, porque normalmente el mundo no entiende lo que es el amor. El mundo habla de un amor, pero un amor que no es el amor de Dios, ¿ok? No, el amor de Dios es muy diferente a lo que nosotros entendemos por amor. El amor en el contexto bíblico, escuchen lo que es el amor en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, el amor no es un sentimiento. ¿Sí me entienden? El mundo dice, ya voy a dejar a mi esposa, ¿por qué? Porque ya no la amo, ya no siento amor por ella, ¿no? Se acabó el amor, murió el amor. No, ese no es el amor del contexto bíblico, ese es el amor del contexto carnal, humano, ¿ok? Y ese es el amor que el mundo casi siempre conoce. ¿Sí? El amor es el sentimiento que está enfocado a todo lo merezco, todo lo quiero, todo lo necesito, lo que importa soy yo, solo yo y más que yo. Ese es el amor que el mundo entiende. Realmente ese es el amor que el mundo entiende. No, el amor del que habla la Biblia no es ese amor. El amor del que habla la Biblia es una decisión. La decisión de hacerle bien al prójimo o a hacerle bien a Dios, sin esperar nada a cambio, ¿ok? El amor en la Biblia no es solo un sentimiento, sino una acción desinteresada por Dios en primer lugar y por los demás. El amor de Dios en nosotros nos capacita para hacer lo correcto, aún anteponiendo las necesidades nuestras por las de los otros. Y algunos se quedan pensando, no es cierto, pastor, el mundo sí sabe lo que es amar. No, miren, ¿se acuerdan? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan que él negó al Señor 3 veces, no? Y cuando el Señor ya lo afirmó, ¿se acuerdan que ya cuando el Señor ya trató con Pedro y le dijo que cuidara la iglesia, que pastoreara las ovejas? Pedro fue muy sincero, bien sincero, que Pedro ya era salvo. Pedro iba a servir en la iglesia como pastor, apóstol, y usted lee las cartas de Pedro, usted verá cómo escribió Pedro, ¿no? Pero antes de eso, el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la palabra ahí, Pedro, ¿me amas? Ese es el tipo de amor que Dios le manda. ¿Me amas? Ahí la palabra ágape, significa amor sacrificial, desinteresado, sin pedir nada a cambio. O sea, eso es lo que le preguntó Cristo a Pedro. Pedro, ¿me amas así? ¿Y sabes qué contestó Pedro? Señor, tú sabes que te amo, pero no usó la palabra ágape, Pedro usó la palabra fileo, que significa amor humano, amor carnal. Es una forma de decir, Señor, sí te quiero, pero no así como tú quieres que yo quiera.
Y le preguntó la señora la segunda vez, ¿no? Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le volvió a contestar, Señor, tú sabes que te amo solamente con amor fileo, o sea, amor de un nivel más bueno o más bajo, ¿no? Y hasta el fin, le preguntó otra vez el Señor, Pedro, ¿me amas? Y usó ahora Cristo en la tercera ocasión no usó la palabra ágape, usó la palabra fileo. Pero cuando menos me amas con amor fileo, ¿qué es el amor fileo? El amor fileo es el amor de hermanos, ¿ok? Ahora, ¿ese amor es bueno? Sí, pero no es el amor más elevado, ¿ok? Se le explico cómo es el amor fileo. El amor fileo normalmente es el amor entre hermanos, que es bueno, ¿ok? La Biblia dice que nos amemos fraternalmente, el amor fileo. Es el amor de un padre a un hijo, a su esposa, al hermano en la fe, por ejemplo. Se dice que el amor más grande es el amor de la madre, ¿no es cierto? El amor más grande es el amor de Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la madre no deja de amar con amor fileo, ¿ok? Te lo explico, mire. ¿Por qué la madre ama a su hijo? Porque le dolió, ¿no? Ahora es amor bueno, sí, pero no es perfecto. Que lo amo porque te dolió, lo amo porque es tuyo, ¿ok? ¿Me entienden? O sea, no deja de ser un amor desinteresado, sigue siendo interesado, te costó. Pero a que no ama igual a otro niño que sea suyo. ¿Por qué no amas a otro niño como amas al tuyo? ¿Por qué no? Porque no te dolió a ti, no es tuyo, ¿ok? Amas al tuyo. Mas sin embargo, el amor de Dios es aquel que ama al semejante sin importar que sea tuyo, que no sea tuyo, lo ama por igual, como el amor de Cristo, que amó a la humanidad, aunque la humanidad en general le ha rechazado, le ha escupido en la cara. Y de hecho, usted está afuera, la humanidad, el amor de Cristo, ven a Cristo, Él quiere salvarte, Él quiere que le conozcas, que le sirvas, y el mundo dice, no, yo prefiero vivir a mi manera, ¿no? Eso es la escupir en la cara al Señor Jesucristo, ¿sí me entiende? Y aún Cristo sigue teniendo paciencia con la humanidad, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Son amores diferentes. Lo que Pablo dijo a Timoteo, necesitas tener amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, ese amor que no espera nada a cambio, ¿ok? ¿Sí me entiende? Dios, nosotros te amamos, pero no como Dios quiere que amemos. Dios quiere darle una capacidad que no está en nosotros, se llama amor ágape. Dios la quiere que la tengas. Esto es un fruto del Espíritu Santo, que puede estar en tu vida, pero que necesitas que Dios te la dé, ¿ok? Que Dios sobre, que Dios la trabaje, no sé qué palabra utilizar. Sí se puede, y se puede tener, la necesitamos, porque si no la tenemos, es muy difícil servir en el ministerio, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el ministerio normalmente cuando usted sirva al Señor, le van a tratar muy ingratamente, ¿sí me entiende? Y si usted está esperando algo a cambio, va a fracasar, se va a acobardar. Por ejemplo, miren, el temor, la cobardía puede llevarte a decirte cosas como esta, ¿no? Para que quieres servir. Normalmente la cobardía te va a decir cosas como esta: hey, no puedes servir al Señor, no puedes servir a la iglesia. ¿Por qué? No puedes servir porque, mire, tienes necesidades también tú, ¿verdad? Y si sirves en la iglesia, ya no vas a poder cubrir todas tus necesidades. El temor te va a decir: hey, está bien que quieras a los hermanos, pero mira, si tú sirves en la iglesia, mire, tienes familia que son tuyos, ellos ni siquiera son tu familia biológica, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la gente que tiene tu familia? Además, piensa que te van a defraudar. Esa es cobardía, ¿ok? Cobardía, y como no hay un amor de Dios, la cobardía te domina. Hey, vas a servir, pero piensa que a lo mejor lo que tú des a la iglesia o a las misiones te va a hacer falta en el futuro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo te va la cobardía? Bueno, esto es lo que hace el amor contrarresta esto, el amor de Dios contrarresta esto, porque el amor de Dios es un amor que consiste en hacerle bien a los demás sin esperar nada a cambio, ¿ok? Al punto del sacrificio. ¿Sí me entiende? Ese es el amor de Dios. Por eso, cuando usted ve sobre el amor de Dios, que el amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, en fin, usted habla de esta parte del amor, nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. O sea, Pablo dice a Timoteo, Dios puede capacitarte con amor para que puedas hacer frente al ministerio, ¿okay? Para que lo hagas sin esperar nada a cambio, para que lo hagas de una manera diferente a los falsos, que eso sí buscan lo suyo, ¿okay? Eso es lo que tienen una fe fingida. Por eso en Filipenses, no lo busque, Filipenses capítulo 2, en el verso 4 al 5,
Pablo también habló sobre el amor de Dios que debe mirarse en los cristianos. El amor de Dios que consiste en esto. Ahí le va, ¿ok? Miren, este es el amor de Dios. Dice así, Filipenses 2, verso 4 al 5, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice, vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, es bien difícil, ¿ok? Yo sé que es difícil. Es difícil desprenderte de algo tuyo para compartir con los demás. Da miedo, ¿ok? Y no lo vas a hacer a menos que Dios te capacite con amor, ¿sí? Amor, pero el amor de Dios, ¿ok? Amor de, voy a compartir esto que me costó, que Dios me lo dio, que fue un sacrificio, pero lo quiero dar porque quiero hacerle bien a esa persona, aunque no me lo agradezca, aunque dándole amor me lo devuelva con infuria, ¿no? Que me lo devuelva con calumnia, no importa, yo así le voy a hacer como quiera bien. Este es el tipo de amor. Imagínense que la humanidad tuviéramos ese tipo de amor, ¿no? Hombre, la humanidad sería perfecta. Algún día va a ser, ¿ok? Cuando el amor de Cristo esté en todos los corazones, algún día en un cielo nuevo, en una tierra nueva, va a ser posible. Pero ahorita no conocemos ese amor. Pero usted que es salvo por la fe en Cristo lo puede conocer, lo puede tener. ¿Sí se me entiende? Esa es la meta, cuando menos, ¿ok? Este tipo de amor. De hecho, Pablo sabía que Timoteo, Dios ya había comenzado a actuar así en la vida de Timoteo. Timoteo ya experimentaba este tipo de amor sacrificial, ¿ok? Pero recuerden que tiene que seguirse, ¿qué palabra usar? Es algo que ya tiene por el Espíritu Santo, pero que tiene que cuidarse, ¿ok? Para que no lo olvide, para que no caiga, ¿no? Miren, en Filipenses capítulo 2, verso 19, miren cómo era el amor de Timoteo. Timoteo, por eso era un siervo de Dios también, dice así, dijo Pablo: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo, le dijo a los filipenses, envía a Timoteo, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, hablando de Timoteo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero no así Timoteo, dice, no lo que es en Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. O sea, Timoteo dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces este tipo de amor Pablo quería que Timoteo no lo olvidara, que lo reavivara, ¿ok? Para poder hacer la obra del ministerio. ¿Sí entendimos lo que es el amor de Dios? De hecho, esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿ok? Algunas esposas me han preguntado: pastor, ya no amo a mi esposo, ¿cómo puedo estar con él? Bien fácil, síguelo amando. Pero es que no siento amado, no importa si no es amor de Dios. Tú, aunque no lo sientas, hazle bien, eso es amor, ¿ok? Hacerle bien a una persona, aunque no lo sientas, se llama amor. Hacerle bien a una persona solamente por sentimientos, esa es una especie de te doy algo a cambio nada más, ¿ok? Una especie de amor egoísta, ¿no? Eso no es el amor de Dios, ¿ok? Amor de Dios es hacerle bien a los demás aunque no sientas nada. Significa que nunca vas a sentir nada. Aquí viene lo bonito, que después de que obedezcas a Dios, Dios te honra con sentimientos. Sí, Dios quiere que sientas, pero los sentimientos vienen después, no primero, ¿ok? No puedes sentir para amar, ¿no? Primero amas y después vendrán los sentimientos. Ahora alguien dirá: no, es una locura, sí, para el que no conoce a Dios es una locura, ¿ok? Pues la Biblia dice, no, para los que no lo conocen, el Evangelio es una locura. Pero esta es la mente de Dios, ¿ok? Y viceversa, esposos que ya quieren dejar a la esposa porque no la aman. Eso es egoísmo, ¿ok? No, hazle bien, aunque no sientas nada, ¿ok? Y verás cómo el Señor va a cambiar tu matrimonio, pero necesitas ser obediente a Dios, ¿ok? Este es el tipo de amor, ¿ok? Este es el amor, repito, este es el amor que reflejó o que manifestó Jesucristo, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo era el mundo? Según Romanos 3:23 y Romanos 3:10, ¿cómo era el mundo? Pecador. La Biblia dice que miró Dios a los hombres y dice: no, he aquí, no hay ni uno justo. Todos se desviaron, cada uno siguió su propio camino, ¿no? Todos se desviaron, pero aún así dice San Juan 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, termino con esto. Poder de Dios para el ministerio, amor de Dios para el ministerio, háblese lo que se haga, hágase lo que se haga, en este caso, misiones, evangelismo, especialmente que es el contexto, se requiere poder de Dios, amor de Dios, ¿ok? Porque Dios te ha salvado y te ha capacitado en realidad, pero requiere poder de Dios y amor de Dios. Y por último, dominio propio. O sea, son 3 ingredientes. Para vencer la cobardía se requieren 3 ingredientes: poder de Dios, amor de Dios y dominio propio. ¿Sabe usted lo que es el dominio propio? La palabra dominio propio viene de una palabra griega, sufronismo. Tiene que ver con la mente, por cierto, ¿ok? Froneo viene de la mente. Dominio propio significa disciplina, control de uno mismo, disciplina mental, control de los pensamientos, control de la mente, ¿no? El dominio propio tiene que ver con el autocontrol, con la sobriedad, con el ejercicio y la disciplina de una mente sana y equilibrada para hacer frente al temor. También se requiere calma y buen juicio para hacer frente al temor, para no reaccionar escandalizadamente. No, sí, se requiere dominio propio, ¿ok? Imagínense, ¿no? Algunos reaccionan así: hermanos, vamos a apoyar la obra misionera. Miren que hay una iglesia que está trabajando en la obra, pero ¿saben qué? Están reuniéndose en la calle, se sientan en la calle, se acaban de correr. ¿Cómo les podemos ayudar? Necesitamos $30,000, ¿no? Y luego, ¿cómo? $30,000, no es posible. ¿Cuándo? No, usted está loco. Tranquilo, ¿sí me entiende? Eso se llama no tener dominio, una mente equilibrada, ¿ok? ¿Por qué reaccionas así? ¿Sabes por qué reaccionas así? Porque te da miedo, porque no tienes amor, porque piensas que no hay poder para hacerlo. ¿Sabes por qué más? Porque no tienes dominio propio, ¿ok? Qué interesante, ¿no? Ahora digo una cosa, esta iglesia no es grande, ¿cierto? Y sin jactancia lo digo, cuando les propuse compremos un terreno para una iglesia en Betania, ¿no? Yo sé que más de uno se escandalizó, ¿ok? Ya compramos el terreno hace años, ¿no me entiende? Y después les comenté, hermano, vamos a una iglesia que también lleva años, que nos corren de un lugar para otro. No, sinceramente no nos corren de un lugar para otro, ¿ok? La gente nos echa, ¿no? Pero hay un edificio que están vendiendo, necesitan $200,000 pesos, $10,000. Yo no sé, yo creo que ya no se canalizó, no sé, no con sus corazones, ¿no? Bueno, ya se adquirió, hermano. Usted ni lo sintió, ¿verdad? ¿No? Ahora lo estamos invitando a construir, del terreno que se compró, construir un edificio. ¿Cuánto te va a costar? No sé, tal vez, no sé, $100,000, $200,000, no sé, la verdad. No sé cuánto cuesta allá, ¿verdad? Pero lo podemos hacer, ¿sí o no? Claro que lo podemos hacer, por supuesto. No tenemos tiempo, tanto que el Señor nos llame a su presencia, lo podemos hacer, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sí somos llamados a ser parte de la obra, ¿ok? Predicando el Evangelio, ayudando a aquellos que están más necesitados. Sí se puede, ¿ok? Se puede si usted no es cobarde, si usted confía en el poder de Dios. Se puede si hay amor de Dios en su vida. Se puede si usted tiene una mente equilibrada, o sea, dominio propio. El pánico puede causar confusión y desequilibrio mental y emocional, pero en contraste Dios nos capacita con dominio propio para tener una mente calmada y bajo control. No estoy hablando de hacer tonterías, ¿ok? No, estoy hablando de hacer cosas que sí son posibles, ¿ok? Cosas que son posibles, que están dentro de lo que es racional, de lo que no lo voy a decir, hermano, vamos a hacer una mega iglesia con piscina, alberca, parque acuático. No hablo de eso, ¿ok? No hablo de una casita con 4 paredes, ¿me entiendes? Los hermanos puedan estar guardados de la lluvia, cuando menos de eso hablamos, ¿me entiendes? No de locuras. No, el dominio propio es la cualidad, la capacidad de pensar con claridad, para tomar buenas decisiones según la palabra de Dios. No sé, alguien me dijo, pastor, mire, sí vamos a hacerlo, ¿ok? Pero, ¿qué le parece si lo hacemos en el futuro? Ok, ¿cuándo? Pues no sé, hasta que sintamos que el Señor nos está hablando. Imagínense, si me espero a que las cosas
estén bien. Para apoyar a alguien, ¿sabe cuándo va a pasar eso? Pues nunca lo vamos a hacer, porque las cosas siempre están mal. Si nos esperamos a que la economía mejore, no, pues nunca. Si nos esperamos a que estemos de salud, con buena salud, yo nunca tengo buena salud en mi vida, ¿ok? Nunca vamos a hacer nada. Si nos esperamos, no sé, hasta que escuche la voz de Dios, ¿sí me entiendes? No. Hay que saber pensar, tener una mente equilibrada, ¿ok? ¿Para qué sirve? Para pensar. Si Dios nos llama a servir en la obra, y Dios nos ha llamado a servir en la obra, pues hagámoslo. Si Dios nos dice cómo hacerlo y qué cosas considerar, pues hagámoslo, ¿sí me entiende? Hay que saber pensar sin escandalizarse, ¿ok? Siendo consciente de la situación, por supuesto. El miedo podría hacernos pensar que invertir nuestro tiempo, escuchen, el miedo puede hacerte pensar que invertir tu tiempo, tus recursos, tu fuerza en la obra de Dios es una locura, ¿ok? Por eso a veces no lo hacemos, porque pensamos que es una locura, ¿no? Más si el mundo te dice, hey, ¿por qué vas a ir a regalarle tu dinero al pastor? Te dice, no, y viene el mío, no, sí es cierto, ¿no? Y no piensas, ¿no? Que, no sé, para alguien que piense, ¿no? Si usted piensa, ahora está pensando, ¿dónde se irá mi dinero que doy mis horas? ¿Dónde se irá? ¿En qué se me gastará el pastor? Mire, tienes que pensar con claridad, ¿ok? Piensa, voy a pensar. ¿Dónde estamos? En un edificio. Está grande el edificio, ¿ok? ¿Qué requiere este edificio? Mantenimiento. ¿Qué más se requiere? Pagar las facturas de qué? Los de servicios, ¿ok? ¿Y qué? ¿Sí me entienden? Y sí, la iglesia me apoya también, ¿verdad? Pero no solamente es el factor, es todo. ¿Y qué más usamos? Y recursos para niños, y comida en las actividades, y ayudamos a personas, no les voy a decir, nunca les digo, no siempre les digo aquí en Navidad, pero constantemente ayudamos a personas, y misioneros. Es un dineral, ¿ok? Si me entiendes, saber pensar con una mente equilibrada. O sea, todo esto en realidad, al final de cuentas, nos beneficiamos nosotros mismos, ¿ok? Y beneficiamos a otros. Pero estamos haciendo la obra de Dios, ¿ok? Edificando a la iglesia, mostrando misericordia. Pero muchas personas no piensan todo esto, ¿ok? Cierran su mente, no tienen dominio propio y solamente por el miedo dicen, de seguro algo raro está pasando ahí, ¿ok? Porque el pastor tiene carro nuevo ya. No, y sí pasa, ¿ok? Yo sé que sí pasa. Sí pasa, como vuelvo al principio otra vez, no podemos encerrar a todos en el mismo costado, ¿ok? Sí pasa. Entonces, parece el dominio propio, ¿ok? Cuando usted le pregunte, que usted sepa analizar cómo está el asunto, ¿no? El dominio propio nos ayuda a equilibrar la mente y pensar con tranquilidad y quietud. ¿Cómo lo haremos? ¿Podremos? ¿No podremos? ¿Es imposible o es posible? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Es merecido o no es merecido? No sé, preguntas como esa. El dominio propio también nos ayuda a controlar escuchen esto, el dominio propio nos ayuda a controlar nuestras decadencias pecaminosas y egoístas, manteniéndonos disciplinados y santos para Dios. Conclusión: no debemos dejar que Dios nos paralice, como Pablo le insistía a Timoteo. Debemos vencer el miedo mostrando el mismo tipo de amor incondicional que mostró Cristo por nosotros, ¿ok? Debemos vencer el miedo confiando en el poder de Dios. Debemos vencer el miedo con una mente equilibrada. Poder, amor y dominio propio unidos harán que el siervo de Cristo sea firme e inconmovible en sus convicciones, pero también hará de alguien bondadoso y entregado a los demás, celoso por la obra de Dios, pero con una mente equilibrada, sin exageraciones ni desproporciones. El poder, el amor y el dominio propio de los cuales se habla aquí en la carta de Timoteo no son una capacidad natural de los hombres. Esto es un poder de Dios, un milagro de Dios en nosotros. No se pueden conseguir por fuerzas humanas, ¿ok? Es una obra del Espíritu Santo que se manifiesta por la fe en la palabra de Dios. Por eso le puse por tema, sí se puede, ¿ok? ¿Se puede o no se puede servir a Dios? Claro que se puede, ¿ok? Oremos para que el Señor nos capacite con estas cosas, ¿ok? Los siguientes 2 meses que vienen son meses, ¿qué palabra usar? Rasposos, ¿ok? ¿Por qué? Lo dejamos siempre al final del mes, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablamos de apoyo
a los que predican el Evangelio fuera de este país, misioneros. ¿Y por qué? Porque hablamos también de mayordomía, ¿okay? Cómo usar correctamente los recursos que Dios nos ha dado. Y a veces esas cosas pesan en el corazón, ¿no? Que el Señor nos ayude, hagamos una oración, que el Señor nos ayude y sí se puede servir en la obra. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, te pedimos que nos ayudes, que, Señor, si en este lugar, no sé, hay un alma, Señor, que no ha entendido tu salvación, ayúdale para que ella pueda comprender la necesidad de la salvación, Padre, que es por la fe en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, para que tenga una fe genuina, verdadera, no fingida, Señor, como la fe de Pablo, de Timoteo, de la mamá de Timoteo, de la abuela de Timoteo, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, que tú obres con poder en el Evangelio. Y Padre, también te pedimos que los que ya somos salvos, Señor, que como Timoteo, miremos esta necesidad que tenemos de hacer frente a la cobardía, Señor, haciendo uso de estas virtudes que tú nos das, como son el poder, Señor, esa capacidad de hacer frente al temor, Señor, confiando solamente en ti. Señor, que podamos nosotros comprender, Señor, y experimentar tu amor, ese amor, Señor, que no consiste en dar siempre esperando algo a cambio, sino dar, Señor, desinteresadamente, Padre. Por favor, ayúdanos. Para ayudarnos para que tengamos también una mente equilibrada, Señor, pensando correctamente, sin escandalizarnos, teniendo control sobre nuestros pensamientos, Señor, para poder tomar decisiones correctas. Ayúdanos, por favor. Padre, bendice a la iglesia de Benson y a todas las iglesias, congregaciones locales que hoy están sirviendo en el ministerio. Padre, ayúdanos. Si alguno de nosotros no ha comenzado a servir en el ministerio, Padre, ayúdanos. Que lo hagamos, Señor. Que no nos venza el miedo, Padre, porque podemos hacerlo confiando en ti. Y los que están sirviendo, Padre, ayúdales para que no se desanimen. Si alguno tal vez ya se desanimó, Padre, que tú reavives ese poder, Señor, que tú pusiste en él, Padre, con esas capacidades que tú les has dado, Señor. Ayúdales para que volvamos a andar en el camino que te agrada a ti. Padre, gracias esta mañana, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, casi terminamos, unos minutos más y concluimos.